Sí. Un poquito más bajito. Estás en mute. Un poquito más bajito nada más te decía. ¿Ya estamos habilitando, Su? Dale, vamos también. ¿Querés que ya vaya transmitiendo? ¿Sí? Bárbaro. Y empezamos a habilitar, a admitir a la gente. Ahora un segundo. Aquí ponemos recording. Ok. Y ahora que ya lo ponemos en Facebook. Ahí ya estamos comenzando a admitir la gente. Sí. Ya 2 segunditos más y ya estamos. Ok. Ya estamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Estamos acá con Claudio Fisicelli. Muchas gracias, Claudio, por esta oportunidad de dar nuestro cuarto webinar. Yo nada más quedo acompañándote, así que todo tuyo. Bueno, yo creo que primero gracias a los que se vayan sumando. Creo que lo que me propongo es algo egoísta, que es disfrutar cada vez más de estas charlas que venimos haciendo. Y creo que se viene dando eso de las primeras webinars donde uno aparece más tenso, con más preocupaciones, y ahora nos empezamos a soltar y salir un poco más a la pileta. Creo que esto de lo que hemos hablado tantas veces, de las oportunidades que se dan en situaciones de crisis, se ve en términos tangibles, ¿no? Yo creo que venía trabajando con esta posibilidad de organizar un webinar hace no menos de 9 meses, y evidentemente esta circunstancia como que hizo las veces de catalizador del proceso. Así que nada, les propongo que de los 4 que hemos dado, yo creo que este va a ser el más interactivo, y el que, si tenemos que manejar expectativas, no sé hasta qué punto se pueden llevar certezas o se pueden llevar dudas, lo cual, como dice Galeano, enseñar es enseñar a dudar también, y yo me permito dudar con ustedes y no me paro en otro lugar diferente. Así que trataremos de disfrutar lo más posible. Creo que más de uno me preguntó cuando vieron el título si era pertinente, si me había equivocado, si les parecía que era un momento para definir objetivos. Al igual que les comento los del webinar, creo que todos tenemos ejemplos de gente que en determinadas circunstancias inician un proyecto, inician un sueño, y creo yo que ese momento muchas veces tiene que ver con el contexto, pero muchas veces tiene que ver con procesos internos de cada uno, y creo que vamos a hablar muchísimo de lo que pasa dentro de alguien que se propone soñar algo nuevo, hacer algún cambio o eventualmente simplemente plantearse un proyecto o un objetivo. El neologismo de crísica obviamente viene de hasta qué punto lo mismo que resulta de la crisis resulta de crítico para la definición de objetivos, eh, y si me dan la licencia,
no creo que podamos vivir sin generar proyectos y objetivos. Entonces, dicho esto, creo que vale la pena que nos metamos. Cuando en todas las veces que me tocó ocupar posiciones de liderazgo en empresas de todo tipo, multinacionales, nacionales, siempre digo que he trabajado en pymes, micropymes, y lo que hoy tengo justamente es una micropyme. Pero las veces que me tocó liderar equipos, tanto sea por estar en una organización o eventualmente ahora como consultor, organizar equipos ad hoc o dirigir o en todo caso acompañar a equipos, siempre tenía una práctica bastante particular que la llamaba check-in, y algo tiene que ver con un libro que leí hace bastante tiempo, allá a principios de los 90, que se llama Metamanagement. En ese libro hablaba de una práctica de check-in, y esa práctica de check-in implicaba sentarse con los colaboradores y hacer una serie de preguntas. Había una serie de preguntas pautadas, pero yo me acuerdo que había solamente 2 preguntas que repetía. El set era de 5 preguntas aproximadamente. La primera pregunta tenía que ver cómo estás, y que te convoque un gerente para preguntarte cómo estás en esta falacia, fantasía, no sé cómo decirlo, de que la persona que tiene un título de es más o menos que otro. La verdad que es bastante desagradable, por lo menos desde lo que yo lo miro. Entonces, simplemente el cómo estás, en alguna medida nos pone a todos en la misma altura, y creo yo que es una herramienta fundamental de gestión, el hecho de saber cómo está tu equipo de trabajo y cómo está cada uno de los miembros de tu equipo de trabajo. Cuando hacía estas preguntas, muchas veces las personas que trabajan en mi equipo me miraban como raro, ¿no? Diciendo, un tipo que viene y me pregunta esto, algo está escondiendo. Y la verdad que lo último que tenía era la intención de buscar alguna cuestión extraña, sino censar un poco el clima del equipo de trabajo, el clima de la persona. Y una de las últimas preguntas estaba relacionado con ¿cuáles son tus objetivos? Y acá es donde empieza de alguna manera a hacerme algún sentido hasta la misma charla que estamos haciendo hoy. Cuando yo le preguntaba a un set de personas cuáles eran sus objetivos, me encontraba con respuestas de todo tipo, pero entre los dos extremos era alguien que te decía, no sé, nunca me planteé objetivos. Y había otras personas que decían, a la pregunta la sacaban así como de abajo de la galera, y automáticamente me decían, mira, este año yo quiero ser mamá, este año quiero terminar la facultad, este año me gustaría lograr cambiar mi nivel de seniority y pasar de junior a semi-senior o de semi-senior a senior. Y en general, lo que yo veía también era, primero había una diferencia de performance entre el que tenía objetivos y el que no los tenía. No solamente de performance, sino de motivación personal. O sea, tenía otro tipo de energía, otro tipo de ganas al momento de hacer cosas, otro tipo de iniciativa, participaba más activamente en las reuniones, proponía, y esto independientemente de que el perfil sea un perfil más retraído o un perfil más extrovertido, más simpático. Se daba una relación directa entre quien decía que tenía objetivos y quien decía no tenerlos. Y a su vez, cuando uno hacía una suerte de ajuste fino entre los que sí lo tenían, cambiaba sustancialmente también, o se veía una diferencia adicional entre el que lo tenía explícitamente definido versus el que lo tenía como una sensación vaga. O sea, muchas veces nos encontramos que cuando preguntamos, ¿y cuáles son tus objetivos? Y yo la verdad que quiero crecer. Ok, quizá en ese crecer falta ponerle tiempo, falta ponerle hasta dónde, en qué lugar, en qué negocio, en qué ámbito, en tu familia, en un deporte que practicás, en la compañía en la cual estás, no lo sé. Pero muchas veces esos verbos quizás son más pertinentes al momento de pensar en una visión, donde la visión sí puede terminar en un verbo, y después vamos a hablar un poquito de eso. Hace el año 2004.
En el año 2004, les voy a dar algo de contexto y hoy me voy a permitir algunas autorreferencias porque creo yo que vale la pena contar desde las vivencias, inclusive para encontrar espacios de mayor nivel de coherencia o en todo caso de mayor nivel de integridad si se quiere. En el año 2004 yo estaba separado hace aproximadamente 2 años de mi primer matrimonio. Veníamos de atravesar a nivel país la crisis del 2001-2002 y aparte de eso me encontré con una situación donde la compañía para la cual yo trabajaba fue adquirida. Fue adquirida por otra, con lo cual eso implicaba todo un movimiento, sobre todo que la compañía de la cual yo trabajaba tenía una característica bastante conservadora, muy paternalista, un liderazgo bastante heroico. No, era una escuela de formación profesional quizá de las mejores que había a nivel del país, en toda empresa de energía o de ingeniería, y es comprada por otra empresa multinacional. Eso hacía que nos encontremos, o por lo menos particularmente se me combinaba la crisis a nivel personal, la crisis a nivel profesional, de que me había cambiado el color de la tarjeta de mi empleador, sin que yo me haya cambiado de escritorio, y al mismo tiempo una crisis de la cual veníamos saliendo, pero creo yo de las más duras, entre la del 2001 y la del 89, están ahí bastante cabeza a cabeza en términos de ámbito, de contexto complejo. En ese momento me convocan a participar en algo que se llamó el programa de liderazgo de la compañía, y en ese programa de liderazgo la verdad que a mí me resultó una experiencia pero muy gratificante, primero porque me encontré con conceptos. En general creo que salimos al mundo a validar conceptos en los cuales nosotros creemos o nuestras propias creencias, al menos los psicólogos dicen eso. Y este creo que no fue la excepción. Yo siempre hablaba esto de la responsabilidad, de hacernos cargos de las cosas, de corrernos del victimismo. Y así fue que participé de este programa. En este programa, dentro de todas las actividades, siempre aparecen estas cuestiones de las grandes empresas multinacionales, que después veremos hasta qué punto tienen utilidad en lo corporativo, pero en lo personal al menos me di la licencia de disfrutarla. Y dentro de este programa de liderazgo, casi un cierre de ese programa tenía que ver con un viaje de 4 días en un lugar en Bariloche, muy paradisíaco, en la costa del lago, en una hostería con un nivel de confort y de pequeñas así perlitas que hacían el momento súper agradable. Y entre todos los ejercicios, actividades de team building, de trabajo en equipo, de fortalecimiento de confianza, de ese tipo de cosas, había un ejercicio donde nos dijeron: escriban en esta hoja 75 sueños. Cuando uno dice 75 sueños, la verdad que suena bastante demandante hasta ponerse a pensar 75 sueños, pero había algunos elementos que resultaban ser catalizadores, ¿sí? Uno de ellos era que ese ejercicio se hizo después de 2 o 3 días de bastante trabajo de introspección, lo cual implicó bajar bastantes cambios del día a día en lo corporativo. Creo que no teníamos computadoras, o por lo menos no estábamos conectados con nuestros email con la corporación, y eso nos llevaba a un lugar de bastante posibilidad de relajarnos y pensar tranquilos. Lo otro era que el lugar, el contexto era, yo me senté en un tronco a escribir al lado del lago, con lo cual de fondo se escuchaba el movimiento del agua. Imagínense que yo me preguntaba si estaba trabajando básicamente, y efectivamente había algo un poco más importante que el trabajo. En ese 75 sueños había una primera columna que tenía que ver con ser, ¿sí? Y en este ser había que decir, bueno, yo quiero ser papá, quiero ser consultor, en ese momento decía, quiero trabajar, y ahora vamos al otro verbo, pero quiero ser papá, quiero ser consultor, quiero ser un profesional que sea íntegro, una serie de aspectos que relacionaban con cuestiones estrictamente pragmáticas y algunas cuestiones relacionadas con los valores de cada uno.
Después había otra columna que estaba relacionada con el hacer. ¿Sí? Entonces en el hacer había cosas que pueden ser un tanto más intangibles, como por ejemplo disfrutar, no sé hasta qué punto puede ser interpretado como un verbo de acción, pero sí era algo que me proponía hacer algún viaje con mis hijos, que eran chiquitos en ese momento, y que después que me había separado no había tenido la posibilidad de viajar afuera, entonces me proponía esto de viajar con ellos. Me proponía también en ese momento volver a estar en pareja, algunos aspectos como esos, y también alcanzar una posición diferente en el trabajo, tener una posición de liderazgo que en ese momento no tenía. La cuestión que el último verbo era tener, ¿sí? Y ahí uno podía poner cualquier cosa. Yo me acuerdo que en ese momento vivía en un departamento que era bastante grande, pero siempre acostumbrado a vivir en casa, quería tener una casa. Para hacerlos breve el cuento, escribí 75 sueños, 25 en cada columna. Cualquiera podría pensar que eso es insignificante, esos sueños en ese momento no tenían una dimensión de tiempo, no había que ponerle fecha límite. ¿Sí? O sea, no es como un típico plan en el cual nosotros ponemos fecha límite. En el 2007, 3 años después, primero cuando volví del viaje, como mi grande formación profesional de ingeniero, el papelito escrito en borrador me quedaba así como liviano, y ¿qué hice? Lo puse en el programa preferido de los ingenieros, en una planilla de Excel. Armé una columna y los puse en una planilla de Excel. La cuestión es que ese archivo lo guardé y no lo volví a revisar hasta el año 2007. Entre el año 2004 y 2007 volví a estar en pareja. En el año 2006 compré una casa, cambié el auto, cambié de posición en el trabajo. No les voy a destacar los detalles porque también no quiero que esto suene a la película Color Rosa. Otro millón de cosas pasaron en la columna del debe, pero ahora estamos hablando de otra cosa. Cuando me encontré con el archivo en el 2007, me encontré que más del 70% de los 75 sueños que había escrito se habían cumplido. Muchos podrían empezar a hablar de fe, de magia. Ahora hay otro que lo explica mucho mejor. Yo era bastante enemigo de estos temas como la visualización o ese tipo de aspectos. Perdón. Ahí va. Y ahora les cuento la historia de este señor. Era bastante reacio a este tema de la visualización, de poder, ¿no? Si lo deseas, y todo bien con la fe, con el deseo, con la visualización, pero yo considero particularmente que si no te comprometes, si no te disciplinas en función de ese objetivo, podés desearlo mucho, visualizarlo de todos los colores, pero nada va a suceder. Lo que sí empecé a entender, que aparecen algunas cuestiones relacionadas con la famosa evolución de la neurociencia, que nos permite ver que a partir de la visualización empiezan a aparecer ciertas conexiones nuevas, ¿sí? Que tienen que relacionarse con el entusiasmo, con el deseo, que inclusive empiezan a transformar nuestro cerebro y nos predisponen, ¿sí? Para ese tipo de cosas. Cuando era chico solía ir bastante recurrentemente a misa, por lo menos tenía una creencia religiosa mucho más fuerte que la que tengo hoy, y siempre tuve la sensación de que cuando uno iba a misa el cura le estaba hablando a uno mismo, y no a todo el templo, y esto me imagino que todo el que hizo un culto religioso puede haber pasado por la misma experiencia. No se trata de una religión en particular, pero creo yo que en esto que venimos diciendo de que salimos a buscar al mundo algunas cosas que nosotros ya tenemos la certeza, creo que aplica en esto también. Este señor que están viendo acá en esta pantalla se llama Bosco Gutiérrez Cortina, y en el año 90 es un mexicano, arquitecto, que en el año 90 fue secuestrado, ¿sí? A la salida justamente de una misa, y terminó en un habitáculo de 3x1, desnudo, y en el cual estuvo aproximadamente 9 meses, en esas condiciones, desnudo.
eso era todo lo que tenía. Las primeras 3 semanas obviamente se sentía golpeado, conmovido y en alguna medida también con un nivel de despojo que solamente ustedes pueden imaginar. Imagínense en un cuarto de 3x1, pero ahora vayamos sumándole agravantes. Por ejemplo, que los secuestradores no le hablaban, ¿sí? No intercambió palabra con ninguna persona, ¿sí? A lo largo de esos 9 meses. La historia dice, y le voy a pedir perdón por las cosas que me puedo llegar a olvidar. La historia cuenta que a las 3 semanas de estar encerrado, y teniendo en cuenta que era el día de la independencia de México, que si no me equivoco es el 15 de septiembre, le dijeron, le escribieron, porque no le decían, hoy es el día de la independencia, el arquitecto quiere tomar, imagínense, quieren tomar algo, nosotros invitamos. Y este arquitecto, después de sentirse muy mal, porque lo que más lo hacía sentir mal no era que esté secuestrado, sino que en los momentos previos a esos 21 primeros días, lo torturaron y le sacaron información de sus hijos, a qué colegio iba, dónde trabajaba dónde trabajaba la esposa, qué hacía su esposa, qué se dedicaba, los horarios y los movimientos de toda la familia, con lo cual lo que él sentía es que había traicionado a la familia. Cuando le trajeron el whisky, fue un momento clave en la historia del secuestro. Él pensó, un tipo muy creyente, y pensó, ¿qué tengo para ofrecer yo en este momento a Dios? Y esto aplica para el que crea, para el que no crea, para el que crea en el universo, en el destino, en lo que sea. Yo en esto no tengo posición tomada. La cuestión es que con el whisky eligió no tomarlo, tirarlo por el inodoro y proponerse que él iba a salir de ahí. ¿Sí? A partir de ese momento empezó a trabajar, definido ese objetivo. Imagínense esto, ¿no? Nosotros ahora estamos con cierta inquietud, con cierto nivel de hartazgo, de estrés, porque estamos atravesando una pandemia, y acá estamos hablando de alguien que estaba en un cuarto de 3x1 desnudo, ¿sí? Comiendo lo que le daban, ¿sí? Y algunos detalles. Le pasaban música fuerte todo el día. En ese momento había cassette, entonces le pasaban, solamente se interrumpía un par de segundos cuando daban vuelta al cassette, que tenía 30 minutos. Y aparte tenía una luz que constantemente estaba prendida, cada tanto la apagaban y en alguna medida él entendía o tomaba la percepción del tiempo. Empezó a armarse rutinas para cuidar su salud mental y física, y empezó a hacer ejercicio. Para medir los tiempos usaba los cassettes. ¿Cuántos cassettes? Entonces empezó a entender que una jornada del día eran 32 cassettes, que hacen aproximadamente 16 horas. Más o menos esta es la historia, pero lo que aparece acá, en la charla anterior hablábamos de Viktor Frankl. Acá tenemos un ejemplo latino de algo que a partir de un propósito, ¿sí?, genera resultados. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Alguien quiere hacer preguntas? Muy bien. Ok. Veamos en el chat si aparece algo. Por ahora no hay preguntas. Perfecto. Vamos adelante. Entre paréntesis, esta historia me la contó un amigo, que si no lo nombro me va a facturar cuando termine la charla. Así que gracias, Edgardo Troilo, por contarme esta historia. La pregunta es, si creemos que los objetivos, ¿sí?, tienen tanto poder como creemos que tienen, ¿por qué no los definimos? ¿Por qué muchas veces vamos por la vida sin crear proyectos? Inclusive, no necesariamente a veces los proyectos están relacionados con lo proactivo, pero a veces están relacionados con lo reactivo. La situación peor es cuando estoy parado en el medio de esas dos cosas y no nos movemos. Ahora, ¿por qué no definimos objetivos?
La primera razón es porque no nos damos cuenta de la importancia que tienen. No creemos que definir un objetivo empieza a cambiar la historia. Sin embargo, tenemos pruebas tangibles de todo tipo. Regularmente, cuando nosotros nos proponemos algo, empieza justamente a partir de ese momento hasta empieza a cambiar conexiones en nuestro cerebro y acto seguido empiezan a alinearse. Muchas veces escuchamos esto de, no, se alinearon los planetas. Yo la verdad que no creo que los planetas se alineen solos. Me parece que tiene que ver no necesariamente con una responsabilidad extrema o incondicional, quizá eso sea una gran parte de la historia, pero los contextos aparecen y en función de leer esos contextos, lo que viene después es ver qué hago con eso. Siempre nos van a pasar cosas y contámela si no, si alguien pensaba que estaba exento de esto, hoy el mundo le pasó algo que me parece nos sacó a todos de la zona de confort. Y eso me parece que es lo maravilloso. ¿Por qué otra razón no defino objetivos? A veces porque no sé cómo hacerlo. ¿Sí? Y cuando digo que no sé cómo hacerlo es, ¿qué hago? ¿Cómo lo enmarco? Cualquiera que en algún momento tuvo que hacer una tesis, uno de los primeros desafíos que tiene una tesis es enmarcarla, es ponerle cotas, porque cuando uno empieza a estudiar un tema, los límites que pueden aparecer son infinitos. Entonces en los objetivos a veces decimos, no, bueno, pero este objetivo es muy grande, o este objetivo es insignificante. En general, creo yo que, como dijo un sabio acá en la Argentina, técnico de fútbol, la cuestión es paso a paso. Ahora, el tema es, paso a paso no quiere decir no dar ningún paso. ¿Sí? Y no hay peor gestión que la que no se inicia. Con lo cual puedo tener, y hoy hablamos mucho de metodologías ágiles, y lo que habla, parte de lo que habla la metodología ágil, si esperás a salir con el prototipo perfecto, no salís más. Si empezás a tener la definición perfecta de objetivo, posiblemente pases una vida definiendo ese objetivo. ¿Qué es lo otro que nos limita a definir objetivos? El miedo al rechazo. ¿Sí? Es que no me va a salir, no voy a poder. ¿Sí? Hay una gran fantasía respecto de que el otro tiene más competencias de la que tengo yo. Claro, él lo pudo hacer porque evidentemente tiene más valentía, tiene más coraje, tiene más inteligencia, tiene menos adversión al riesgo. Vamos a hablar después de las inteligencias. Pero el miedo al rechazo es muchas veces hasta cuando uno se plantea un objetivo, la resistencia al cambio no aparece en uno mismo, sino que a veces aparece en el entorno. Basta cuando en un grupo de amigos uno dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero tomar más alcohol. ¿Cómo vas a dejar de tomar alcohol si la pasamos tan bien, nos divertimos tanto? Pareciera mentira que aparece un entorno que al otro le genera hasta temor del cambio. ¿Sí? Y si lo perdemos como amigo, y si se da cuenta que nosotros somos unos borrachines y no viene más los asados, y si pasa algo de eso, todo eso, ¿sí? Se acaba de una sola forma, como todos los miedos probando. El otro es el miedo al fracaso. Ayer hablaba con alguien que me pareció fantástico lo que terminó saliendo. Es, ¿por qué no te haces un plan de fracasos? ¿Por qué no los planificás? ¿Tenés forma de llegar a un logro extraordinario sin pasar por los fracasos? ¿Por qué empezamos a ver el fracaso como un step, como un escalón, como un paso para llegar al éxito? Y el éxito inclusive, ¿cuán definitivo puede ser? ¿Quién no cayó de una situación exitosa? Y a veces, cuanto más exitosa, a veces son más grandes las caídas. Ahora, el tema es también pensar en el proceso y no solamente en los resultados. Esto lo dijo alguien que, hablando de ejemplos y corriéndonos de las referencias, algo de respeto me inspira, ¿no? Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Siempre cuento la misma anécdota del esquí, ¿no? Cuando uno aprende a esquiar, lo más probable es que si va bajando por la ladera de la montaña,
se resista tirándose para atrás. Cuando uno se resiste tirándose para atrás, ¿saben qué pasa con los esquíes? Se aceleran. Cuando uno pone el cuerpo hacia adelante, los esquíes se frenan. Con lo cual, lo que digo es, cuanto más te enfrentes del miedo, más lo vas a tener la posibilidad de superarlo. Vamos a meternos ahora con algunas preguntas y acá empieza la parte de si nos llevamos certezas o nos llevamos dudas, ¿sí? Y acá se pone bien interesante y un poco interactivo. ¿Cuáles creen ustedes? Necesito tomar tiempos ahora, ¿eh? ¿Cuáles creen ustedes que son sus 5 valores básicos? Y vamos a pensar en 60 segundos para ver esto. ¿Creen que son cosas innegociables? ¿Qué principios no estarían dispuestos a sacrificar ni por el mejor de los negocios? ¿Cuán importante son sus amigos? ¿Cuán importante es su trabajo? ¿Cuán importante es estar apasionado? ¿Cuán importante puede ser la integridad? ¿Cuánto les preocupa la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen? Tomémonos unos 20 segundos más y cambiamos de pregunta. Veamos qué dicen los chats, ya que está. No puedo leer, Su. Si me contás, Todavía no están escribiendo. no hay problema. Pasamos a la que sigue y esta va a ser más corto. ¿Qué harías si sabes que te quedan 6 meses de vida? Ah, Pablo levantó la mano. Ahí sí. Eso le va a servir para ganar tiempo a otros. Escuchamos a Pablo. A ver, Pablo, te estoy desmuteando. Te escuchamos, Pablo. Hola. Lo escuchamos muy bien, decir que sí. ¿Se te escucha? Pablo, ¿escuchás? Sí, yo lo escucho. ¿Usted me escucha? Perfecto. Sí. Nosotros perfecto. Perdón. No pasa nada. Dale. Puede pasar, estamos en vivo. Ahora me doy Me cuenta que encanta. este micrófono anda. La puta madre. Te escuchamos, Pablo, contanos. Ese soy yo totalmente. El momento incorrecto, el lugar incorrecto. No hay problema. ¿Qué nos querías comentar? No, esto de los 5 valores, Sí, yo, bueno, por suerte llegué tarde porque me salió un laburo. ok, qué Era bueno. arquitecto y me fui a ver una obra chiquita. Ok. Em, por eso, lamento adherirme tarde al Zoom No hay y problema, no hay me dio problema. la mano, por eso tampoco quiero meter la pata. No hay problema, pero ¿querías comentarnos algo, hacer alguna pregunta? Digo, ¿la charla es absolutamente profesional o estamos haciendo otros planos de la vida? Por eso. En todos los planos de la vida. Eh, no, a mí, personalmente la honestidad para mí es muy pesado. Ujú. Y lo siento, y cuando la gente no está conmigo, lo siento una gran traición. ¿Viste? Me parece que si honras ese valor, obviamente vas a estar en condiciones de mandarlo al resto, ¿no? Y sí, la mejor prédica el ejemplo, decía mi padre, así que Ujú, si vos no sos honesto, no ujú. podés pretender que los otros sean honestos como vos. Tal cual, De tal hecho, me cual. parece que Y como aparece otra sociedad cosa que... eh, tenemos muchos problemas por eso. Porque la gente le Ujú. pide a otro lo que la gente no es capaz de dar. Mm, No es capaz, no puede, no quiere, no tengo ganas, no lo sé, no sé. Debe haber un montón de excusas o de incapacidades técnicas, morales, no sé. Pero seguro. ahí hay algo importante. Si yo no le puedo, digo, si yo quiero que la gente que trabaja conmigo llegue temprano a la obra, el primero que tengo que ser yo. Si no, Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. no. Esa es mi pequeña experiencia después de 25 años de obra.
Está clarísimo y es más que loable. Si te parece, para estar ajustados con el tiempo, seguimos adelante, a no ser que Dale, tengas dale, otra sí, pregunta, otra pregunta. meto. Perfecto. Pepe también levantó la mano, Claudio. Bien, Pepe Arellano. perfecto. Habilitémoslo que nos consulte o que nos comente lo que quiera comentar. ¿Se escucha? ¿Se Sí, escucha? perfecto. Ah, ya. Sí, mira, los valores que yo creo, los 5 que se me vinieron a la mente son transparencia, honestidad, colaboración, empatía y tolerancia. Mirá, Creo que son los que no me cuesta transar con eso. Y me hace sentir mal si en alguna ocasión los transgredí. con lo cual deberían estar presentes en todos tus proyectos implícitamente, ¿no? Sí, pues, están implícitos. He perdido muchas veces, o creer en ese momento perder, por no transgredirlos, pero me doy cuenta que esa sensación de tranquilidad, de ser coherente, me trae mucho más beneficios que las pérdidas que puedo haber tenido en ese momento. Me encanta lo que estás diciendo y la integridad a veces es la madre de todos los valores, ¿no? Por La supuesto. coherencia entre lo que decimos y hacemos. ¿Hay alguien más que haya levantado la mano? Sí, Solano Pérez, Ok, ahí te desputeo. perfecto. No, verdad que no me está dejando de mutear. Ahí está. Hola, Ahí está. Hola, ¿no? ¿escuchan? Sí, Sí, perfecto. Bueno, parece algo bastante común. Lo primero que dije es honestidad. Ujú. Después, básico, la confianza con la gente que trabajo. Si no puedo tener confianza, no puedo. Y yo que trabajo en negociaciones es lo más básico para mí. Sin ninguna duda. La Sin- pasión es otra cosa que no. El trabajo en equipo, fundamental, te enriquece enormemente tus ideas. Trabajar en equipo y siempre con gente cuestionadora, no solo con gente que subordinada, Está bueno. sino yo siempre le decía a mis empleados, si me decís que está todo bien, dije, ahí estás, no servís, porque todo ser humano cometemos errores. Y después el esfuerzo. Sin esfuerzo no se logra nada. Esos son lo que Está me vino bueno. a la mente como las cosas más rápidas. Está bueno. Eh, Posiblemente, dada la respuesta que estamos teniendo, y quizá valga la pena que nos extendamos un poco en tiempo, pero si les parece, sigamos con estos ejercicios y lo ponemos en términos de que cada uno pueda hacerse un listado y después sí dejamos un espacio si alguien lo quiere compartir sin ningún problema, ¿eh? Pero Hago una sí, pregunta. Yo mandé por escrito esto. No mandamos por escrito. O sea, levantamos la mano como se plantea acá. sí, perfecto. Sí, 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 creo que va a ser más rápido porque levantando la mano. Bueno, listo, está bien. No, entonces pues había escrito, pero hago esto otro. ¿Listo? igual pueden escribir también, no hay problema, porque de acuerdo a las preguntas como vienen, vamos a hacer las dos cosas, así que cero problema. Bueno, ¿Le parece? bárbaro. Les propongo que sigamos adelante. Dale. Vamos con la que sigue. ¿Qué harías si ganaras $1.000.000 mañana? 30 segundos. ¿Eh? Rapidito. ¿Saben qué? Hay gente que, por ejemplo, bueno, muchos podrían decir y hacer un viaje, comprar una casa nueva, cambiar el auto, mudar. ¿Sí? ¿Largamos el poll? Sí, dale. Ahí tienen una votación. Ahí pueden opinar. Si alguna de esas opciones no les cierra, pueden poner otros, pero veamos qué resultado da. Podemos cerrarlo. Dale. ¿Querés que lo comparta?
Yo lo estoy viendo, no sé si podés compartir los resultados. Acá lo ven. Tenemos un 29% emprendería el propio negocio, un 17% me quedo como estoy ahora, un 21% tiene un otros, un 4% me tomo un año sabático, un 8% dejo el trabajo y me pongo a estudiar, un 4% me compro una casa y un 17% viajo por el mundo. Siempre que hacemos esto no dejo de sorprenderme que algunas de las más votadas me quedo como estoy, inclusive en algunos casos seguirían trabajando lo mismo que trabajan, y eso habla de una coherencia también entre lo que le apasiona y lo que hacen, ¿no? Y por otro lado, aparece esta fantasía del prender su propio negocio. Según dicen las estadísticas, el 50% de las personas que trabajan en relación de dependencia les gustaría tener una experiencia de independencia. El 50%, ni más ni menos que eso. No sé si ahora... lo único que tengo que hacer esto para poder avanzar. Ahí estamos. Fíjense, ¿qué es lo que siempre deseaste hacer y no lo hiciste por miedo a probar? Tómense 30 segundos y estas respuestas son para ustedes. Rápido, el tiempo no es inocente, porque si no pensamos demasiado. Y acuérdense que la mayor parte de nuestras decisiones son emocionales. Estoy controlando el tiempo. Próxima. ¿Qué tipo de actividades en la vida te da la mayor sensación de importancia? ¿Haciendo qué cosas te sentís importante? De vuelta, ¿qué es lo que te hace sentir realizado de todas las actividades que hiciste a lo largo de un día? Un trabajo, resolver un problema complejo, compartir espacio con tu familia, compartir espacio con seres queridos. ¿A quién le pasó en algún momento, ¿sí?, que te cuentan que el papá de un amigo o la mamá de un amigo falleció y automáticamente levanta el teléfono y llama a su papá o a su mamá? Si tuvieran recursos ilimitados y garantía de que la cosa va a salir bien, ¿a qué se atreverían a soñar? ¿Cuál sería la mayor fantasía que pueden tener? ¿Cuáles son los 3 objetivos más importantes de tu vida? ¿Cuáles son? 3. Con estas preguntas aparecen algunas bases que les pueden permitir empezar a pensar en proyectos. Empezar en proyectos implica que aguas abajo aparecen objetivos, más o menos chicos, más o menos pequeños. Cuando nosotros estamos hablando de plantear objetivos en este contexto, parecería ser que es algo justamente sacado de contexto. Sin embargo, lo que aparece es la posibilidad de empezar a dar un paso. Cuando uno escucha hablar de definición de objetivos, lo primero que se piensa es simplemente definirlo, pero en los próximos 7 días hace algo relacionado con ese objetivo. Nosotros tenemos sueños, ¿sí? Y tenemos, esta palabra me encanta porque es propia de los mexicanos o de los españoles, que dicen cuando alguien le pregunta, ¿por qué no estás haciendo esto, tal o cual cosa? Y empiezan a contestar, es que lo que sería acá en la Argentina el pero, ¿no? Sí, lo haría, pero en países como México hablan del esqué. Y el esqué suena a excusas. Los sueños se parecen a ese globo aerostático donde el globo propiamente dicho es el sueño y esas pesas que me hacen subir o bajar son las excusas o son los miedos.
¿Qué es lo que hace que definamos objetivos? Al menos que se alineen los esfuerzos. Esa es la de mínima. La de mínima es, muchas veces, y esto todo lo que estamos hablando aplica a individuos y aplica a organizaciones. Hay organizaciones que tienen una capacidad de generar ideas y una capacidad de generar, en algunos casos, hasta muchos resultados. Sin embargo, no existe posibilidad de alineamiento y eso simplifica o le baja nivel de efectividad. Cuando yo tengo objetivos, lo que empieza a aparecer es una suerte de círculo virtuoso. El objetivo me ayuda a definir una estrategia para alcanzarlo. Y la estrategia me ayuda a revisar mis objetivos, con lo cual empiezo a entrar en un círculo que es todo a favor, con lo cual empiezan a desaparecer las excusas. Cuando tengo objetivos definidos, lo que simplifico es la asignación de recursos. Cuando hablo de la asignación de recursos, no necesariamente, y creo que me resulta bastante nefasto el concepto de recursos humanos, pero sí me parece que aparece, cuando hablo de alinear recursos, es poner un objetivo para un equipo y proponérselo. Hoy hablaban de trabajo en equipo, asignar tiempo, definir prioridades, definir cómo tomo las decisiones en lo cotidiano para poder alcanzar ese objetivo. En todas las empresas donde me tocó trabajar y que tenían objetivos bien definidos, y hago esta salvedad porque muchas organizaciones definen objetivos solamente a los efectos de cómo pagan el bono, y el bono se paga a veces en marzo y el objetivo se define en febrero. Siempre fui bastante enemigo de esa situación porque me parece que lo que sí funciona son los objetivos definidos efectivamente en el periodo en el cual yo quiero alcanzarlo. Si es un año, bueno, debería asociarlo a definirlo en enero o febrero. Y cuando eso sucede, en mi experiencia, hasta inclusive el mismo efecto de los 75 sueños puestos en un cajón o en un archivo olvidado, hacen que la mayoría los alcancen. La performance organizacional funciona y cuanto más simples y específicos son, mejor funcionan. Lo he visto cuando me ha tocado definirlos o cuando me ha tocado ser parte del equipo que busca alcanzar esos objetivos. Si tengo objetivos definidos, lo que hago es facilitar la ejecución de tareas, facilitar una vez más el establecimiento de prioridades. Una vez que tengo un objetivo, y acá volvamos a hablar un poco de lo que es un plan y por qué hacerlo y en qué contexto. Podríamos pensar que hacer un plan en la Argentina no tiene ningún sentido. Hacer un plan en Latinoamérica posiblemente, al fin y al cabo, a veces tengo la sensación que tenemos más denominadores comunes que distintivos entre todos los países de Latinoamérica. Y lamentablemente, quizá uno de los que nos distingue es, somos una de las áreas del planeta más rica en recursos y sin embargo somos la que a veces tenemos más niveles de indicadores de pobreza o cosas que no nos gusta a ninguno de nosotros. Un detalle es, yo salgo de definir mis objetivos y viene la parte como más difícil, ¿sí? Todos los objetivos y los planes estratégicos en los PowerPoint funcionan hermosos, quedan divinos, ¿sí? Ahora, después viene la parte más difícil, que es la implementación. ¿Y el tema cuál es? Entre que yo defino un plan, que es el mapa, y voy al terreno, aparece alguna diferencia parecida a esta, ¿no? Tenía un plan, y ese plan se ve modificado por una serie de obstáculos, por una serie de circunstancias. Ahora bien, es mucho mejor tener definido el plan y corregirlo que no tener plan. Digo, el punto de partida lo tengo, la bandera a cuadros sé dónde está, y en el medio hay un montón de accidentes, incidentes, obstáculos, cambios de reglas de juego, y más en estos países, ¿no? Cuando yo paso a esa instancia, ¿sí? Evidentemente se pone a prueba otra cosa, ¿sí? Que es la resiliencia. Hace poco más de un mes atrás, me encontré con el certificado analítico de cuando estudié ingeniería. Y en ingeniería teníamos algunas metáforas y solíamos decir que si poníamos un ladrillo en un pupitre y lo dejábamos 8 años, ¿sí? Le poníamos un nombre y alguien que le dé el presente posiblemente se recibía de ingeniero. Más allá de esto, que resultaba ser en algunos casos gracioso y en otros casos medio tragicómico,
Lo cierto es que siempre que me tocó estar en equipos de trabajo, ¿sí?, me encontré que cuando definimos un factor de éxito de un proyecto, siempre pasa por la perseverancia. Si yo no me hubiera bancado estos 3 aplazos, jamás hubiera... De hecho, en el tercero pensé que no iba a ser ingeniero. Y no es que funcionó ninguna mente brillante ni nada por el estilo, sino que funcionó esto de ser más piñón fijo y seguir para adelante y pensar que de alguna manera iba a poder aprobar esa materia, y si no la había aprobado la tendría que haber recursado y la hubiera recursado. De hecho, después recursé materias y no hubo problema. Hay 5 aspectos claves en el ámbito de los objetivos. Uno es el cambio, ahora lo vemos uno por uno. Otros son las áreas de excelencia. Después vamos a hablar de qué se trata esto de los acres de diamante, el equilibrio. Y finalmente, la necesidad de un propósito definido e importante. Hoy, todos estamos empezando a hablar de propósitos trascendentes casi como idea rectora de nuestras vidas. El cambio. Volviendo a alguna base científica, hay un fenómeno que se llama homeostasis, que es cómo los organismos se adaptan a los medios ambientes y cómo regulan para mantener el equilibrio interno. Ahora, eso mismo a veces juega en contra de producir cambios. Y los cambios más complejos no son los que vienen dados del entorno, sino que los que vienen dados de un cambio de conducta que uno quiere llevar a cabo. Si no, pregúntenle a cualquiera que dejó de fumar y lo que le costó, o cualquiera que tuvo que dejar cualquier otro tipo de adicción más o menos social. Volvamos al tema de la inteligencia, ¿sí? Muchos hablan de que una maravillosa excusa en esto de pensar en el esqueísmo está relacionado con yo no soy capaz. Ahora, veamos un poquito. Hay un tal Howard Gardner, que es un psiquiatra americano, que definió que no había una sola inteligencia. Hay una inteligencia que se llama intrapersonal, que relacionado con la capacidad, ¿sí?, de conocerme a mí mismo, definirme qué quiero, definirme qué siento, poder expresarlo. Hay otra inteligencia que es la relacionada con lo existencial o lo trascendental, que es la capacidad que muchas veces tienen los filósofos, que tienen la capacidad de analizarse a uno mismo, desarrollar mucho el autoconocimiento. Hay otra inteligencia que es la musical, que son los que tienen la capacidad de crear música, de escribir música, de entender música. Hay otra que es la lingüística, relacionada con la capacidad de leer, de interpretar textos, de escribir textos. Hay otra que es la naturista, ¿sí?, que tiene que ver con la conciencia con el medio ambiente, la capacidad de relacionar fenómenos. Hay otra que es la kinestésica o la cinética, que tiene que ver con la posibilidad de las personas que tienen facilidad para el deporte, para la danza. Hay otra que se llama lógica matemática y que permite hacer análisis, desarrollar teorías. Hay otra que es estrictamente visual y que es muchas veces atribuible a quien tiene la capacidad de dibujar, de hacer mapas, de hacer planos. Y hay otra que tiene que ver con la relación interpersonal. Fíjense si en todo este menú de inteligencias no hay alguna que les cuadre. Hay un cuento que se llama Acres de Diamantes. Lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Lo escribo, tengo un machete acá para ser riguroso, un tal Russell Conwell, y hablaba de un tal Ali Jafet. Este Ali Jafet se propone hacer un viaje porque quería ser millonario, y entonces empieza a buscar lugares donde pueda encontrar diamantes. Por eso el libro o el cuento se llama Acres de Diamantes. Viaja por muchos lugares y un camino muy extenso para descubrir, en rigor, no con muy buenos resultados. De hecho, no consigue encontrar una sola área donde haya diamantes. Cuando vuelve a su propiedad, se encuentra con la sorpresa que bajo el terreno de su propia propiedad había un yacimiento de diamantes. ¿Con esto qué les quiero decir? Solemos pensar que
el éxito pasa por algo que está en el exterior y que tenemos muy poco para dar. ¿Sí? En ese muy poco para dar, a veces aparece esto desde la construcción mental de nuestra propia autoestima, es, bueno, ¿qué me voy a poner yo como objetivo si no puedo ni manejarme a mí mismo, no puedo hacer nada, no soy bueno para el deporte? No sé. 9 mencioné, inteligencias. 9. Hay un fenómeno que lo hablamos en la última charla que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de transformarse a partir de los pensamientos. La meditación hoy es uno de los ejemplos más comprobados científicamente de cómo se cambian nuestros cerebros, de cómo paso a estados de mayor nivel de tranquilidad, de cómo cambian las frecuencias. El cerebro, si hay algo que me resultó fascinante, es que pude conectar mi profesión de grado, que era la ingeniería eléctrica, con el comportamiento humano, y aparece acá en las neuronas. El cerebro tiene la capacidad de, como si yo les dijera lo siguiente, tengo un software que puede modificar mi hardware. Imagínense que yo toque o haga un programa que de repente me saca teclas del teclado, o me agranda la pantalla, pero físicamente me la agranda. Ese fenómeno es el que pasa dentro del cerebro. Proponernos cosas, y hay otra comprobación que apareció de la mano de la neurociencia. La neuroplasticidad no depende de la edad, lo cual debe ser una de las más maravillosas noticias que podemos haber escuchado. ¿Sí? Tenemos este famoso dicho, bueno, los niños son esponjas y entonces aprenden todo rápidamente. Cuando yo me pongo a pensar en equilibrio y en mis objetivos, pienso, ¿para qué lo hago? Y en el para qué es altamente probable que aparezca la realización personal, pero aparezcan también mis seres queridos, definitivamente. Cuando empiezo a pensar en qué hago, y posiblemente haya una alta tendencia que yo me base en mi carrera profesional o en mi habilidad que quiero desarrollar, pero va por ese lado. Finalmente, en el cómo lo hago aparece el autodesarrollo, el autoconocimiento, la preparación para el aprendizaje. Como dice Stephen Covey, afilar la sierra. Es simplemente ponerse a trabajar. Ahora, cuando digo simplemente tengo que ser prudente con el vocabulario, porque a veces resulta ser que nuestros propios cambios son los más complejos de todos. Y por último, un propósito trascendente, que nos lleve a un lugar absolutamente diferente, no solamente a nosotros, sino a quienes le quieramos dejar un legado. Ese ámbito puede ser tan chico como nuestra pareja, nuestros hijos o al mundo en general. Pero la idea es proponerse algo grande que nos trascienda. Estamos en horario y les propongo hacer un último ejercicio. ¿Sí? Para esto les voy a pedir que agarren un papel y dividan como si fueran 4 cuadrantes, ¿sí? Como si fuera una matriz. Ponen una línea vertical en el medio, una línea horizontal en el medio. Entonces, estamos en un pasillo bastante largo, ¿sí? Van caminando y a su derecha encuentran a su familia. ¿Sí? Piensen unos segundos, cuando piensan en su familia, en quién les gustaría que esté mirándolos. Siguen caminando, encuentran a colegas, colaboradores, equipos de trabajo, empleados, jefes, pero están todos ahí. Siguen caminando y se encuentran con amigos, ¿sí? Amigos de diferentes ámbitos que conocieron en el trabajo, en el colegio, en la facultad, en los clubes, donde sea. Y finalmente aparece un último grupo que está relacionado con algún lugar que ustedes asisten, que puede ser un club, una iglesia, una ONG, algo que simplemente asisten por una motivación absolutamente intrínseca y no por un premio estrictamente tangible.
Cuando llegan al final del pasillo, se encuentran con un ataúd. Pensé poner el video de los muchachitos creo que son de Senegal, ¿no? Los que aparecen en el video. Pero resulta que en ese cajón, en ese ataúd, se asoman y el que está en ese ataúd son ustedes mismos. Con lo cual están siendo asistentes a su propio funeral. Lo que les propongo es, ¿qué les gustaría que estén hablando su familia? ¿Qué les gustaría que estén hablando sus amigos? ¿Qué les gustaría que estén hablando todas las personas que conocieron en los trabajos? ¿Y qué les gustaría que estén hablando los compañeros de fútbol, las compañeras de hockey, los compañeros de cualquier deporte en equipo, los compañeros de una iglesia, los compañeros de un templo, los compañeros de un taller literario? ¿Qué les gustaría escuchar en el funeral? Esa es la pregunta que les quiero dejar. Ahora, si les parece, abrimos espacio para que hagan preguntas. Gracias, Claudio. ¿Tienen preguntas? Levanten la mano. Los vamos nombrando. Si hay alguna escrita, si vos me haces el favor de leerla, bienvenida. No sean tímidos, que nos alimentamos todos de esto. Todavía ninguno. Te dicen gracias, Claudio. Nelly de la provincia te dice gracias. Acá tenemos una pregunta. Pepe, para que te pongan. Sí, ahí. Sí, hola. Gracias. Escuchamos. Tal vez como casi una reflexión, cada vez que me he propuesto objetivos, creo que son muy ambiciosos y trato de que sean buenos objetivos. Me cuesta empezar por objetivos sencillos, pequeños. No encuentro el cómo empezar, cómo bajar mis expectativas. Pepe, si me permitís y te lo comparto, no como una definición, sino es para el objetivo que definas del tamaño que sea, fíjate si podés hacer algún paso pequeño la semana que viene. Los logros extraordinarios, una vez me contó alguien que alguien se acercó a un músico que era muy famoso, reconocido en todo el mundo, y se le acercó una persona y le dice, mire maestro, yo la verdad que daría mi vida por ser lo que es usted. Y el músico, ¿sabes lo que le contestó? Es exactamente lo que yo hice. De su vida. Me parece que vale la pena proponerse objetivos y proponerse proyectos como una forma de estar vivo prácticamente. Y esto Gracias. vale una vez más, vale para una persona, pero vale para una organización también. Una organización sin proyectos, y si no, fíjate el contexto hoy cómo ha jugado a favor de que atente contra los proyectos, ¿no? Gracias. Claro, acá pregunta, dice, me parece que sería importante preguntarse acerca de los cómo lo hago. El cómo se logra. No. Sí. A ver, en el cómo hay dos cosas, ¿no? Uno es, si en el cómo traicionás tus valores, algo no va a funcionar, ¿sí? Y en el cómo lo que posiblemente aparezca es la necesidad de desarrollar habilidades que no tenemos. Y en eso
es comprometerse con el desarrollo de esas habilidades. Como dije en la charla anterior, en ningún momento estoy diciendo que esto es fácil. Ahora, lo que sí me parece es que vale la pena. Totalmente. Después acá Griselda te dice que muy buena, que es la primera charla que asiste tuya, que le pareció muy atinada, y que lo va a ver de vuelta para hacer los ejercicios. Dice que la importancia con el tema del tiempo, ¿no? De dejar de que fluya. Uno trata de encajar, de decir cosas esperables o interesantes, y no necesariamente nuestra respuesta de las vísceras. Así que, muy bueno. ¿Qué pasa? Otra pregunta, Mariela dice, ¿qué pasa si mi objetivo que imagino es majestuoso y no tengo nada? Solo es una idea. Tener lo más importante. O sea, si el objetivo que tenés es trascendente, es el principio. Obviamente que después de esa visualización, y que posiblemente hay que ver hasta qué punto es lo fuerte que vos decís como para poder comprometerte con eso. Ahora, no tengo ninguna duda que los grandes logros empezaron con una locura de alguien. Pero ninguna duda, que los grandes sueños son locuras. Y si no, pensás cuando alguien no volaba. ¿Cuánto vamos a tardar en ver autos voladores? ¿Cuánto tiempo piensan que vamos a tardar? ¿Recibieron el meme ese de los supersónicos? Yo tengo 50 años, con lo cual, tengo 51. Con lo cual, de chico pude ver los supersónicos y vi cómo se atendían cómo hablaban por videoconferencia, y para mí decía, wow, ¿eso alguna vez lo vamos a ver? Y hoy hablan todo el tiempo por videollamada. La gente ahora ya se acostumbró, quiere hablar por videollamada en vez de hablar solamente por audio. Te atiende el doctor. Se hacen hoy todas estas cuestiones. Evidentemente hubo un loco. ¿Sí? Los submarinos de Verne. Ahora, Mariela, si hay algo que tengo que hacer es alentarte a que sigas adelante. No debe haber nada maravilloso que irse de la vida con sueños cumplidos. Y pensá en el último ejercicio. ¿Qué te gustaría que digan en tu funeral? Que Mariela fue una loca que se propuso un objetivo majestuoso y lo cumplió. Y si no lo cumplió, ¿sabes qué? Dejó todo en la cancha para honrar sus valores y sus sueños. Después Paola dice, ay, qué fuerte el final, no puedo imaginar verme en mi funeral, tal vez por miedo, pero es parte de la vida. Los objetivos los planteo en base a mis necesidades, a lo que siento, como dijiste Claudio, mis emociones. Siempre está el miedo al fracaso, pero vale la pena. Después Karina te puso, la idea es el principio de la creación. Bueno, Gracias, Karina. Rodrigo te agradece, que se tuvo que ir. Y Alfredo dice, el contexto de valores sumados a la definición de objetivos asibles siempre no significa fáciles para mí. A esto hay que necesariamente sumar al motor de hambre de realizar el contexto. Y También después, nosotros en la charla pasada hablábamos del círculo de influencia y del círculo de preocupación. La pregunta es, ¿o nos adaptamos al contexto o tratamos de influir en el contexto? ¿O nos compramos el cuento de seguir agrandando mi círculo de preocupación, o empezamos a pensar en un cuento que nos lleve a agrandar nuestro círculo de influencia? María te dice, Claudio, la primera vez que veo tus charlas, gracias, es muy valioso en estos tiempos. Y Matías te dice, excelente Claudio, muy bueno todo, alguna vez escuché, no hay viento a favor para quien no sabe a dónde va. Muy bueno. Gracias, Mati. Y Victoria te dice que creo que el tema de los objetivos es tener disciplina en el cumplimiento y no autoperdonarse por dejarlos olvidados. Es difícil lograr esa constancia.
Es extraordinario lograr, siempre que hablamos de negociación, y ahora le voy a sumar negociación con el resto y negociación con uno mismo. El balance entre la autocompasión y la autodemanda me parece absolutamente clave. Ni sacar y autoflagelarse, y tampoco abandonar la demanda. Eso que menciona Vicky, me parece que es fundamental. O sea, el punto es, cuando hablamos, en la charla pasada hablamos de actitud, y dijimos que la actitud es lo que permite de alguna manera superar algunos miedos. Y en esa actitud aparecía primero la fe y la pasión, pero también aparecía la disciplina y el esfuerzo. Digo, sin esas cuestiones puedo seguir visualizando, ¿no? Alguna vez alguien lo decía en un poco con tono más sarcástico. No, estoy visualizando que en mi quinta va a haber tomates, que en mi quinta va a haber tomates. Ok, plantalos. ¿Sí? Si no empezamos por movernos hacia ese lugar, nos quedamos en este lugar fantasioso. A ver, las utopías son fantásticos, y eso que mencionaba Mariela de tener un sueño majestuoso, es como dice Galeano, ¿no? Las utopías son como el horizonte. No sé si voy a llegar algún día, pero me permiten seguir caminando. Entonces, por ahí va. Después Cecilia dice, muchas gracias Claudio, nada mejor en este momento. Ahora resta ponerme a trabajar internamente en cómo bajar a tierra mi proyecto personal y sobre todo afrontar los miedos. Qué importante esto de afrontar los miedos, ¿no? Porque somos nosotros mismos muchas veces el primero que nos boicoteamos. Yo siempre, hoy mencionaba el ejemplo del esquí, ¿no? Y ahora me acordaba de otro, bueno, es bastante viejo porque yo fui a Little Park. El Little Park, que era, en ese momento que fui a Little Park tenía, creo que entre 12 y 13 años, por primera vez fuimos con un grupo de amigos tomándonos el tren y yendo a este lugar, y había una montaña rusa que era como la montaña rusa nueva, con lo cual era wow, era el juego, ¿no? Era como ahora ir a Universal y ir a la de Hulk. La cuestión fue que, obviamente, en plenos 12, 13, donde empezás a exponerte desde el género, todos íbamos a la montaña rusa nueva, pero creo que todos estábamos en la cola y sentíamos miedo, porque nunca lo habíamos experimentado. Y en el mismo tiempo que sentíamos miedo, veíamos otros chicos que bajaban y se ponían de vuelta en la cola. ¿Sí? Entonces, esos eran absolutamente winners, esos eran ganadores, eran potencialmente novios de las chicas más lindas que estaban en la cola. ¿Sí? Basta con que uno se suba una vez a la montaña rusa y venza el miedo de subirse a la montaña rusa, para que acto seguido te pongas de vuelta en la cola y digas, ¿sabes qué? Yo subí, con cara de que soy un ganador. No hay forma de que superemos miedos sin enfrentarlos. No hay forma. No hay forma. Y morite de terror cuando lo estás enfrentando, pero seguí caminando. Y después pasás indefectiblemente, ¿sí?, del terror al disfrute. Es cuestión de tiempo. Les puedo asegurar que el primer webinar está temblando, y ahora posiblemente también tenga ese cosquilleo por la responsabilidad de que lo que estoy hablando le pueda servir a alguien, pueda aportar algo en este momento. Este granito de arena que venimos hablando tanto con Susana. Ahora, hoy disfruté 4 veces más que en mi primer webinar. Acabemos. Uf. Emocionaste, Claudio. A ver, te dice, me pareció excelente, Solano, dice, me pareció excelente la última pregunta, ¿qué desearía que hablaran mis afectos sobre mí frente a mi cajón? Creo que esto define lo que debo hacer en mi vida. Y justamente yo lo relacionaba con esto que decías del granito de arena, porque para mí eso es lo más importante, dejar un pedacito en el corazón de los demás, de que como que da signo de que estuve por acá, ¿no? Y de Eso otra... le sumaría a lo que comentó Solano, define
lo que debo hacer en mi vida, yo le cambiaría la palabra debo por la palabra quiero. Porque ahí, en función de lo que comentaba Vicky, ¿no? De ser un poco más autocompasivo también. Totalmente. María te dice, detrás de la palabra miedo está todo lo que buscas. Esa frase me quedó grabada en mi vida y lo comparto. Está bueno. Cristina te dice, buenísimo Claudio, gracias por invitarnos a mirar hacia adentro y también pensar en que este contexto es seguramente momento de oportunidades. Y es así, ¿eh? Uf. Pregúntenle a los accionistas de Zoom. Pregúntenle a los accionistas de Mercado Libre. Pregúntenle, hoy hablaba alguien de webinaritis. Está bien, obviamente se dispararon exponencialmente. Ahora, para muchos puede ser esto un viaje sin retorno, de la misma manera que puede ser un viaje sin retorno algunas prácticas de la compañía, como el home office. Jorge te dice, muchas gracias por esta oportunidad. Llegué a este ahí de Zoom por suerte y sin mucha fe, me voy recargado de energías. Me quedó dando vueltas, el plan de fracasos, lo encontré genial. Es simple pensar en el éxito, pero si planificamos nuestros fracasos, nos anticipamos al miedo que nos puede dar. Gracias. Desde Santiago de Chile. Qué bueno, Jorge, gracias. Alejandro te dice, gracias Claudio por ayudarnos a trabajar en nosotros. Lindo viaje. Pablo dice... Y los 1.500 que echaron de Techín, si esos también tienen oportunidades. Claro que es difícil, ¿no? Igual no nos abstraigamos de la realidad, no se trata de poner en una situación fantasiosa. Lo que sí estoy seguro es que de esos 1.550 que rajaron, habrá un porcentaje que hoy esté sintiéndose mal, deprimido, triste, y habrá otro tanto que está pensando qué puede hacer a partir de esa instancia. Es un momento complicado, el contexto no lo podríamos subestimar nunca para Pablo, ¿no? Pablo yo creo que es una situación definitivamente complicada. Al mismo tiempo, creo que definitivamente también genera oportunidades. Después, bueno, Melissa me agradece, gracias Chunchu, una coincidencia que mandaste la invitación justo hoy que andaba con tanta ansiedad, terrible por las 1000 cosas que tengo que hacer y no saber por dónde empezar. Gracias Claudio por la sabiduría y por ser el mensajero del mensaje que hoy necesitaba escuchar. Ay, un beso, Meli. Y Karina te dice, muchas gracias Claudio, considero que la muerte la consideramos finitos, nos llega a conectar con la valentía y desde ese lugar crear objetivos, nuestros objetivos. Gracias, Cari, por el comentario. Me parece que la conciencia de muerte hace que vivamos mejor la vida. ¿Cuánto tenemos que valorar? Fíjense, la metáfora del encierro es maravillosa. A partir de que estamos encerrados, deseamos todo lo que antes nos enojaba. La rutina de ir a la oficina. El otro día escuché una chica, me dijo, extraño la Lugones, la autopista Ilía. Si hemos maldecido lo que trabajamos, vivimos en zona norte y vamos a trabajar a Capital, si hemos maldecido la Lugones. Y ahora hay gente que extraña. Maravilloso. Habrá que ver cuánto hay de aprendizaje en este contexto, ¿no? Pablo, que era el que había hecho el comentario de Techín, te agradece por tu onda. Y Karina, el considerarnos finitos, ¿no? Te pone. Y Mariela, mis objetivos van unidos a lo emocional. Y Gerardo te dice, muchas gracias Claudio, muy interesante y muchas cosas para seguir pensando. Nos encontramos en tu próxima charla. Obviamente, Claudio, así que vas a tener que pensar cuál va a ser la próxima charla. Y Alejandro Seguil te dice, hoy hablaba de eso con un amigo, algo nos está enseñando este contexto. Y gracias de nuevo.
Sin duda. Gracias, Ale, gracias. Bueno, gente, si les parece, no sé si queda alguna cosa, no hay algo por contestar. Quiero agradecer a Newtech que me está acompañando con estas charlas que venimos haciendo, con resultados más que en resultados, yo pensaría en esto, con la posibilidad de disfrutar cada vez más el proceso. Definitivamente. Me parece que esto nos están ayudando a ver algunas cosas en un contexto complicado y de vuelta. Sería muy poco prudente subestimar a los que están pasando mal. En medio de este contexto, nosotros podemos sentirnos privilegiados y sabemos que hay mucha gente que no tiene ni plan B, ni plan C, ni plan D. Y está fuera de nuestro círculo de influencia hoy. Ahora, si este mensaje hoy le llegó a las personas que estuvieron al menos de vuelta, el objetivo del granito de arena está cumplido. Y yo, la verdad, te agradezco de corazón y invito al resto que este es nuestro cuarto webinar. Vayan a la página de LinkedIn de Claudio y vean los anteriores, porque es una obra de arte. Pásenlo a los amigos, porque el primero, que es el de charlas difíciles, increíble. O sea, son esas herramientas que necesitamos en la vida que yo digo, ¿cómo nos enseña esto en el colegio? Que es el ABC de la vida. Entonces, no se lo pierdan, porque Claudio tiene una manera, bueno, lo vivieron ahora, tiene una manera tan fácil de explicar determinadas cosas que realmente es muy bueno, así que no se lo pierdan. Y muchas gracias, Claudio. Gracias, Nos estamos viendo para la próxima. Chao. Chao, chao. Gracias a todos por los que se conectaron. Muchas gracias. Paramos el recording.